Muy bien, vamos a resolver ahora estos ejercicios de ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, arriba a la izquierda está la fórmula tal como aparece generalmente en los libros de física. Del lado derecho está manejada esa fórmula para ya directamente calcular diferencias de presión. Como eso es lo que generalmente se va a preguntar, pues así la expresamos, pero son fórmulas equivalentes, ¿verdad? De una de las fórmulas puedo llegar a la otra. Otros conceptos que vamos a necesitar para resolver los ejercicios son los conceptos de gasto y la ecuación de continuidad, las fórmulas con las que ya hemos trabajado y que aparecen debajo de mí. El gasto se puede calcular a través de la relación entre el volumen y el tiempo o el producto velocidad por área. Y la ecuación de continuidad que dice que el producto de velocidad por área en una tubería es constante, aunque cambie la sección, ¿verdad? Velocidad 1 por área en una parte es igual a velocidad 2 por área en la segunda parte. Vamos a resolver esta serie de ejercicios. Eh, el primero en realidad todavía no vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli. Es para repasar rápidamente la fórmula del gasto. Y ya después esas fórmulas van a ir incluidas en las fórmulas de ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Dice el enunciado, a partir de una tubería de 3 centímetros de diámetro fluye agua con una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es el gasto? O más bien, ¿cuál será el gasto en litros por minuto? ¿Verdad? Este, y en cuánto tiempo se llena un recipiente de 40 litros. Esto tal vez no se ve con mucha claridad, pero eso quiere decir 40 litros. Tal vez también el enunciado es un poquito confuso, está incompleto, faltan más detalles, ¿no? Entonces aquí los pongo de manera esquemática. Lo que se supone es que tenemos una tubería que tiene 3 centímetros de diámetro, para empezar, o lo que quise dar a entender, ¿verdad? Y que tal vez solo yo me entendí. Tenemos una tubería que tiene 3 centímetros de diámetro, así se representa, eso corresponde al ancho de la tubería, y en esta tubería está fluyendo o está circulando el agua con una velocidad. La velocidad en esa tubería es de 2 metros sobre segundo. Entonces, bueno, vamos a imaginar que esa tubería eh, desfoga o vierte su flujo, el agua pues la deja caer en un depósito de 40 litros. Entonces aquí tenemos un depósito de 40 litros. Vamos a aquí a simular aquí un chorro de agua que está entrando en el, este, en el interior de ese depósito. Entonces, ¿en cuánto tiempo se llenaría? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuál es el gasto y en cuánto tiempo se llenaría? Para la segunda pregunta necesitamos contestar la pregunta, la primera forzosamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el gasto en litros por minuto? Entonces, el gasto, ¿cómo se puede calcular? De dos maneras. Si conozco el volumen que circula en un determinado tiempo o si conozco el área de un tubo y la velocidad con la que fluye el agua en ese tubo, ¿verdad? Entonces, bueno, necesitaría el área de sección transversal, ese tubo viéndolo de frente, pues tiene una cierta área, ¿no? Todo esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pues, por ejemplo, digamos que en este depósito, el depósito se llena en 20 segundos, cuestión que no conocemos, apenas me van a dar el dato. Entonces, si se llenó en 40 litros, un depósito de 40 litros se llenó en 20 segundos, entonces ¿cuántos litros por segundo pasaron en esa tubería? Sería la relación 40 entre 2, ¿no? 40 entre 20, perdón, 2 litros por segundo. Sería usar esta fórmula, pero no, ahorita no tenemos el tiempo, más bien la calcularíamos a partir de la otra expresión. El gasto es igual a velocidad por área. Tenemos los datos para calcular esto, velocidad por área. Pues, ¿cuál área? El área de sección transversal. Entonces, bueno, primero tendríamos que calcular el área. Cuando utilicemos esta fórmula, y por favor aquí pongan un poco de atención, cuando utilicemos esta fórmula, el área tiene que estar forzosamente en metros cuadrados y aquí no podemos dejar indicado el valor de pi. Tenemos que multiplicar por el valor de pi. En la ecuación de Bernoulli vamos a necesitar o esta fórmula o la ecuación de continuidad. Vamos a verlo más adelante. Si vamos a utilizar la ecuación de continuidad, ahí no importa las unidades del área y podemos dejar indicado el valor de pi, no multiplicar por pi. Cuando lleguemos, cuando lleguemos a una situación en la que se utilice esa fórmula, lo vuelvo a repetir. Ahorita el área la tenemos que calcular en metros cuadrados. Por lo tanto, el radio, que en este caso el radio no serían 3 centímetros, es la mitad, ¿no? Porque eso es el diámetro. Entonces el radio, que son 1.5 centímetros,
Para que el área me quede en metros cuadrados, necesito transformarlos. Tendría que dividir ese valor entre 100 o recorrer el punto decimal 2 lugares a la izquierda. Entonces esto sería igual a 0.015 metros antes de calcular el área. Me conviene antes de calcular y no calcular el área y después convertirla, ¿verdad? Se puede prestar a más confusión. Entonces calculamos el área de sección transversal. ¿A qué sería igual el área? Pi por radio al cuadrado. Pi por 0.015 metros elevados al cuadrado. Un número pequeño elevado al cuadrado se hace más pequeño, ¿verdad? Entonces, esto seguramente va a dar un resultado muy chico. Sí, estamos sacando el área de un tubo que está medido en centímetros comparado con metro cuadrado. Un metro cuadrado es una superficie mucho mayor, ¿verdad? Pues si hacemos esa operación utilizando todas las 10 décimas que maneja una calculadora para el valor de pi por punto 0.15, el resultado serían, me faltó elevarlo al cuadrado, 7.07. Depende de la calculadora que tengas. Tal vez tu calculadora dice 7.07 e menos 4 o por 10 a la menos 4. 7.07. ¿Qué unidades tendría? Metros al cuadrado, pues metros cuadrados, ¿verdad? Si estás utilizando la calculadora del celular o una calculadora un poco más sencilla, es probable que el resultado no te lo haya expresado en notación científica y que ahí aparezca un 0.000707, ¿no? En realidad 706 seguido de un 8, pero redondeado a tres cifras significativas, 707. Es equivalente al resultado, ¿verdad? Ya tenemos el área, entonces ahora vamos a multiplicar por la velocidad. Entonces la velocidad, dice el enunciado, fluye el agua a 2 metros sobre segundo. Entonces serían 2 metros sobre segundo por 7.07 por 10 a la menos 4. Estos son metros cuadrados. Aquí podemos ver la razón por la que el área tiene que estar en metros cuadrados. Es dado que la velocidad está en metros sobre segundo. Entonces, si multiplico metros sobre segundo por metros cuadrados, ¿qué me va a quedar de esa combinación de unidades? Esos metros cuadrados multiplican al numerador, quedarían metros cúbicos. Y esas son unidades de gasto, metros cúbicos sobre segundo. En cambio, si el área estuviera en centímetros cuadrados, eso me generaría ahí un conflicto, ¿no? Tengo por un lado metros y por el otro lado centímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, es por eso por lo que hay que transformarlo y por lo que hay que multiplicar por pi. Entonces, si hacemos ese producto, el resultado sería, depende del modelo de calculadora que tengas, y es más, guardando el resultado anterior, sería 1.413, vamos a dejarlo a tres cifras significativas, aparece como 1.413, vamos a dejarlo como 1.41 por 10 a la menos 3. Si multiplicaste tú este valor que tenías guardado en tu calculadora, seguramente aparece más bien como un 0.00141 seguido de un 3, ¿verdad? ¿Qué unidades tendría esto? Esto es equivalente, ¿no? Tendría de unidades, como ya habíamos mencionado, metros cúbicos sobre segundo. Sí, queda un gasto muy pequeño. Ese es el gasto. Sí, es que metros cúbicos por segundo es un gasto que resulta más práctico para situaciones como un río, un canal. Cuando hablamos de una tubería o ya no digamos de una vena, pues entonces ahí se necesitan otras unidades. Por eso aquí lo que pregunta es, ¿cuál es el gasto en litros por minuto? Todavía no terminamos. Todavía tendríamos que hacer una conversión. 1.41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, lo quiero pasar a litros por segundo, entonces necesitaré la equivalencia. ¿Y cuál es la equivalencia? Un litro, o más bien un metro cúbico, tiene 1000 litros. Ya hemos hablado de esa equivalencia desde el tema de densidad, ¿verdad? Entonces no hay que olvidar esa equivalencia. Entonces vamos a poner aquí ambos valores de la equivalencia, pero de tal manera que las unidades queden encontradas, es decir, como los metros cúbicos están en el numerador, aquí los ponemos en el denominador. Y entonces en el numerador pongo su equivalencia en litros. Este factor vale 1, estoy multiplicando por 1. Bueno, resulta que 10 a la menos 3 es 1 entre 1000. Es lo mismo que 1 entre 1000 o 1 entre 10 al cubo. Entonces, 1 entre 1000 por 1000, estos dos valores pues se cancelarían, por decirlo de alguna manera,
y el resultado sería 1.41 litros por segundo. En un video anterior ya les había dicho, recuerda que para transformar de litros, de metros cúbicos por segundo a litros por segundo, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 1000. Aquí sí, por la simple razón de que un metro cúbico tiene 1000 litros. Pues en esa tubería pasan 1.41 litros por segundo. Ese es el gasto. Ahora, ¿en cuánto tiempo se llenaría este depósito? Ya contestamos la primera pregunta. ¿En cuánto tiempo se llenaría? Pensemos que el gasto fuera 1 litro por segundo y aquí tengo 40 litros de capacidad. 1 litro por segundo, ¿en cuántos segundos se llenaría? Pues en 40 segundos, ¿no? Y si el gasto fuera de 2 litros por segundo, en la mitad de tiempo, ¿no? En 20 litros, en 20 segundos. Entonces, si el gasto es 1.41, se va a llenar entre 20 y 40 segundos, pero ¿en cuánto? Es la cuestión. Entonces, ahora sí tendría que utilizar la otra fórmula. De esa fórmula voy a despejar. De la fórmula del gasto, que es volumen entre tiempo, ahora conozco el volumen y el gasto y puedo despejar el tiempo. Entonces ya hemos hecho despejes de este tipo. Entonces de aquí el despeje sería igual a del tiempo. El tiempo sería igual al volumen entre el gasto. Este tiempo pasa multiplicando, me queda Q por T del lado izquierdo igual a volumen y luego el gasto pasa dividiendo. Recuerden que a la B de volumen la rayamos para que no se confunda con la B de velocidad. Entonces el volumen serían 40 litros, vamos a ponerlo así, 40 litros sobre 1, entre el gasto 1.41 litros por segundo. Y bueno, el resultado 40 entre 1.41 sería 28.36, 28.4 segundos. Lo que habíamos dicho, ¿no? Que tendría que estar entre 20 y 40 segundos. Aplicando la ley del sándwich para ver qué pasa con las unidades, quedarían litros segundos en el numerador y segundos en el denominador. Perdón, y litros en el denominador. ¿Sí? Extremos por extremos, medios por medios. De tal manera que se cancelan litros con litros y el resultado quedaría en segundos. Ese depósito se llena en 28.4 segundos, ¿verdad? Todavía no hemos ocupado la ecuación de Bernoulli. Es para recordar las fórmulas del gasto, ¿verdad? Y esta es la respuesta del ejercicio 1. Puedes ponerle pausa para que apunte este procedimiento, luego escribes el enunciado del ejercicio 2 y ya que estés listo, vuelves a ponerle play para que podamos ahora continuar con el ejercicio número 2. Ejercicio 2. Dice el enunciado, el agua que fluye a 6 metros sobre segundo por un tubo de 6 centímetros de diámetro pasa a otro tubo conectado al primero de 3 centímetros de diámetro. Si los centros de ambos tubos están a la misma altura, es decir, es un flujo horizontal, ¿cuál es la diferencia de presión entre los tubos conectados? O sea, la situación es la siguiente. Tenemos un tubo de 6 centímetros de diámetro, dice ahí, ¿verdad? De 6 centímetros de diámetro, conectado con un tubo de 3 centímetros de diámetro. ¿Qué va a provocar ese angostamiento? Que la velocidad del líquido que circula por ese tubo aumente y automáticamente en cuanto cambia la velocidad, ya sea la velocidad o la altura, cambia la presión, se modifica la presión, ¿verdad? Entonces aquí me preguntan cuál es la diferencia de presiones. Bueno, dos detalles. Uno, generalmente en este tipo de problemas me tienen que dar uno de los dos siguientes datos. O una velocidad, que es lo que me están dando en este ejercicio, velocidad 1, ¿verdad? Ahí dice que fluye a 6 metros sobre segundo. O me pudieran dar el gasto. Si me da la velocidad 1, con esa velocidad puedo calcular la velocidad 2 a partir de esta ecuación. Si me dan el gasto es un poquito más laborioso, ya que con este gasto y esta fórmula tendría que calcular las dos velocidades, ¿verdad? Si nos dan una velocidad, entonces utilizaríamos la ecuación de continuidad y ahí sí puedo manejar el área en centímetros cuadrados porque se van a dividir las áreas y también no hay necesidad de multiplicar por pi. Pero si me dan el gasto, las áreas tienen que estar en metros cuadrados y tengo que multiplicar en pi y por pi como en el ejercicio anterior. Espero que lo recuerdes. Segunda aclaración. Yo no puedo calcular ninguna
presión en particular, es decir, la presión 1 o la presión 2, si no me dan una de las presiones. Si no me dan ninguna presión, entonces lo único que puedo calcular, como me están preguntando en este ejercicio, es la diferencia de presiones. Noten que en el siguiente ejercicio ahora habla de una presión, ¿sí? Entonces para calcular otra presión, entonces si me dan una presión sí puedo calcular la otra presión. Ahorita en el siguiente ejercicio lo platicamos, ¿verdad? Bueno, entonces como vamos a utilizar la ecuación de continuidad, ¿sí? Tenemos una velocidad. Entonces la ecuación de continuidad, que es velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2, si de aquí despejamos, necesitamos las dos velocidades. Otro detalle que se me olvidaba mencionar, dice que el centro del tubo está a la misma altura. Entonces, la diferencia de altura se cancelaría de esta expresión, todo este término se cancela. Entonces tenemos un caso particular, como habíamos visto en las fórmulas de ecuación de Bernoulli. Entonces, de toda esta fórmula solo nos quedaríamos con esta parte. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la diferencia de presiones. La diferencia de presiones es precisamente presión 2 menos presión 1. Entonces, como pueden ver en esta fórmula, necesitamos conocer las dos velocidades. Y es por eso por lo que vamos a despejar la velocidad 2, ¿verdad? No lo había mencionado. Entonces, de la ecuación de continuidad despejamos la velocidad 2. ¿A qué sería igual la velocidad 2? Sería igual a velocidad 1 por área 1 entre o sobre el área 2. Lo único que hice fue esta área que está multiplicando, pasarla dividiendo y le di vuelta a la igualdad. Necesito las áreas, pero estas se van a dividir, por eso no importan las unidades que tengan y el valor de pi también se puede cancelar. Entonces, el radio 1, porque me están dando los diámetros, el radio 1 sería de 3 centímetros y el radio 2 sería de 1.5 centímetros. Entonces, ¿cuánto valdría el área 1? El área 1 sería pi por radio 1 al cuadrado. Pi por 3 centímetros al cuadrado. Y es que así hasta podemos evitar el uso de la calculadora o reducirlo, ¿no? El área 2 sería pi por 1.5 centímetros al cuadrado. Y manejar cantidades un poquito más, digamos, más manejables, en donde no necesitemos notación científica. Los 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿no? Está fácil. Entonces aquí no hay necesidad de multiplicar por pi. Lo expresamos como 9 por pi centímetros cuadrados. Y bueno, 1.5 al cuadrado, eso tal vez es un poquito más complicado, pero el resultado es 2.25. Lo puedes comprobar con tu calculadora. 2.25 por pi y esto estaría en centímetros cuadrados. Los centímetros se elevan al cuadrado. Entonces ya tenemos las áreas. Entonces ya podemos calcular la velocidad en la segunda parte de la tubería. La velocidad 2 sería igual a la velocidad 1. Velocidad 1 son 6 metros sobre segundo. Por el área 1. El área 1 son 9 pi centímetros cuadrados. Entre el área o sobre el área 2. Y el área 2 son 2.25 por pi centímetros cuadrados. Se cancelan los centímetros cuadrados, se cancela el valor de pi y el resultado, déjenme hacerlo mentalmente, sería igual a 24 metros sobre segundo. No lo hice mentalmente, más bien pues razonamos a partir de los datos. Bueno, ese todavía no es el resultado, ya lo iba a marcar. Sí, necesitamos ese valor. Siempre que hayan cambios de velocidad vamos a necesitar las dos velocidades. Si hubieras estudiado un poco los conceptos, hubieras podido llegar a ese resultado de manera directa. Ya habíamos mencionado, si el radio o el diámetro se reduce a la mitad, el área no se reduce a la mitad, se reduce a la cuarta parte. Y si el área se reduce a la cuarta parte, la velocidad sería 4 veces mayor. ¿Sí? Se incrementaría en 4 veces, ¿no? Entonces, 24 es 6 por 4, de ahí es de donde razona el resultado, ¿verdad? En lo sucesivo, para estos ejercicios vamos a considerar que estamos trabajando con agua. ¿Sí? Entonces, el valor de densidad que vamos a estar manejando, aunque pues si fuera otro líquido, pues tendríamos que considerar ese valor. En esta fórmula los valores sí tienen que estar en el sistema internacional, entonces tendría que estar en kilogramos por metro cúbico. Entonces serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el valor de densidad que vamos a utilizar. Ahora sí, calculamos la diferencia de presión.
Antes de proseguir, hagamos apuestas. ¿En dónde dirías tú que es mayor la presión? ¿En la parte gruesa o en la parte delgada del tubo? ¿En dónde habrá mayor presión? Bueno, si la presión en la parte gruesa es mayor que en la parte delgada, es decir, si la presión 1 es mayor que la presión 2, entonces la diferencia de presiones nos quedaría negativas. ¿Sí? Si en la primera parte hay mayor presión que en la segunda, la diferencia de presión sería negativa. En cambio, si la presión en la primera parte de la tubería es menor que en la segunda parte de la tubería, entonces la diferencia de presiones sería mayor. En otras palabras, cuando calculemos esto, el resultado puede quedar positivo o negativo. Si queda positivo, quiere decir que la presión aumentó. La presión 2 tuvo que haber sido mayor. Si queda negativo, no quiere decir que haya una presión negativa, sino que hubo una caída de presión. Entonces la pregunta sería aquí, ¿cómo nos quedará el resultado? ¿Positivo o negativo? Es decir, ¿habrá un aumento o una disminución de presión? ¿Dónde nos diría tal vez el sentido común que hay mayor presión? ¿En donde fluye más rápido el agua o donde fluye más lento? ¿Dónde dirías? Bueno, la verdad es que vamos a ver que esto realmente es un poquito contraintuitivo, va en contra de lo que nos diría el sentido común. Vamos a comprobarlo. Entonces, presión 2 menos presión 1 sería igual a es lo que nos están preguntando, diferencia de presiones. Densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, entre 2 por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad 1 al cuadrado serían, vamos a necesitar corchetes, 6 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado. Dice velocidad 1 menos velocidad 2, menos 24 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, pues ahora ya nada más hay que tener cuidado con nuestras operaciones. 1000 entre 2 son 500 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplican a 36 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, también las unidades se elevan, no solo el 6, menos, y 24 al cuadrado, bueno, 36 es 6 al cuadrado, 24 al cuadrado da 576. Ya desde aquí vamos viendo que el resultado nos queda negativo. Esa diferencia va a quedar negativa. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y esto sería igual a 500 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a menos 540. Menos 540 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y esto sería igual a 540 por 500, daría un 270,000. Negativo, menos 270,000. ¿Qué unidades tendría el resultado? Todo tiene que estar en unidades del sistema internacional para que el resultado quede en pascales. Y ya como es una cantidad muy grande, el resultado lo expresaríamos en kilopascales. El resultado serían menos 270 kilopascales. ¿Sí? Ese sería el resultado. ¿Sí? La verdad es que la ecuación de Bernoulli, en la ecuación de Bernoulli, los ejercicios son un poco laboriosos. ¿Sí? Tenemos que seguir todo ese procedimiento. Pero ahora vamos a analizarlo. En primer lugar, sí quedan pascales. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar las unidades. Tengo kilogramos sobre metro cúbico que multiplica a metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Permíteme, por favor, esos metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ponerlos así. Metro cuadrado sobre segundo, metro cuadrado es lo mismo que metros por metro, ¿no? Sobre segundo cuadrado. Entonces ahora esta parte, solo esto, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿qué serían? Newtons, ¿no? Entonces tendríamos newtons metro entre metro cúbico. Y de esos metros en el numerador y metros cúbicos en el denominador, nos quedarían metros cuadrados en el denominador. Y si no mal recuerdas, newtons sobre metro cuadrado son pascales, ¿verdad? Entonces ya, no vamos a estar haciendo tanto análisis dimensional. Si todas las unidades están en kilogramos, metros y segundos, el resultado quedaría en pascales. Ahora me quedó negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el líquido pasó de la primera a la segunda parte de la tubería, hubo una caída de 270 kilopascales de presión. Vamos a explicarlo. Ya terminamos el ejercicio, esto es adicional.
Digamos que aquí tuviera una presión de 400 kilopascales. Entonces, al pasar a la siguiente parte, la presión bajaría a 270 y en esta parte un manómetro marcaría solo 130 kilopascales. Entonces, ¿dónde es menor la presión? La presión es menor donde el líquido fluye más rápido, aunque el sentido común nos diría que es mayor donde fluye más rápido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ahorita hablar un poquito más de ese detalle, pero primero vamos a hacer el ejercicio número 3. Otra vez, apunta lo que necesites apuntar, ponle pausa porque voy a borrar para que empecemos con el ejercicio 3. Muy bien, ejercicio 3. Ahí nos hace falta poner el cubo de las unidades de gasto. Te habías apuntado el enunciado, falta ese dato, ¿verdad? Bueno, entonces dice el enunciado, a través de un tubo horizontal fluye agua a razón de 0.4 metros cúbicos por segundo. En realidad es gasto, no velocidad. Un manómetro de presión colocado en una sección transversal de 16 centímetros de diámetro presenta una lectura de 100.000 pascales. ¿Cuál es la presión manométrica en una sección del tubo donde el diámetro es de 8 centímetros? Para que sea un poquito más claro qué es lo que nos están preguntando, vamos a poner los datos de manera esquemática. Entonces tenemos un tubo que en una primera sección tiene un diámetro de 16 centímetros y un tubo y en otra sección en donde el tubo tiene un diámetro de 8 centímetros. Aparte, se indica en el enunciado que la presión que indica un manómetro en la primera parte de la tubería es de 100.000 pascales, o en otras palabras, 100 kilopascales. Entonces, la pregunta es, ¿qué presión marcaría en la segunda parte de la tubería? ¿Será una presión mayor o menor? Dijimos que donde fluye el líquido es donde tiene menor presión. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora no me están dando el dato de una velocidad, sino el gasto. Las velocidades pueden cambiar, pero el gasto es el mismo. Entonces, a partir del gasto vamos a calcular las dos velocidades. Entonces aquí tenemos un gasto, dice ahí, de 0.04 metros cúbicos sobre segundo. Ese es un dato constante en ambos extremos. Entonces, para poder, bueno, otra vez, igual que en el ejercicio anterior, y de hecho todavía un ejercicio más que vamos a realizar, en este caso las alturas son iguales. Entonces, de toda la expresión para calcular la diferencia de presión de la ecuación de Bernoulli, vamos a cancelar esta última parte. Esta es a la que me refiero porque las alturas son iguales, las diferencias de altura serían iguales a cero y así nos queda la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces, como decíamos, como mencioné en los primeros ejercicios, si no conozco ninguna presión, solo puedo calcular la diferencia de presiones. Ahora que me dan la primera presión, puedo calcular la segunda y lo único que tendría que hacer sería de esta expresión, esta presión que está dividiendo, que está restando, pasaría del otro lado sumando, ¿verdad? Entonces, eh, nos quedaría algo así la fórmula. Pasamos esto sumando. Ahorita le pongo el más, ¿verdad? Porque si no es como que pasó restando. Entonces no tiene ninguna complicación, prácticamente tiene el mismo grado de dificultad que el anterior, solo que al final sumaríamos la presión inicial, ¿verdad? Bueno, entonces como podemos notar, vamos a necesitar las dos velocidades y las vamos a calcular a partir del gasto. Es decir, vamos a utilizar esta expresión. Y como vamos a utilizar esa expresión, quedamos ya que entonces vamos a necesitar el área en metros cuadrados. Y no podemos dejar expresado el valor de pi, tenemos que multiplicar por pi. Entonces tenemos como radio 1, 8 centímetros y radio 2, 4 centímetros. Recordemos que ahí tenemos los diámetros, no los radios. Entonces 8 centímetros, radio 1, 4 centímetros, radio 2. Pero para que ya las áreas nos queden en metros cuadrados, de una vez expresamos esos radios en metros. Tendríamos que dividir entre 100, recorrer el punto decimal 2 lugares a la izquierda. Entonces el primer valor sería 0.08 metros. Y en el segundo caso, esos 4 centímetros, ahí le puse metros y en realidad eran centímetros. Esos 4 centímetros serían 0.04 metros, ¿verdad? Aquí tenemos 4 centímetros que son equivalentes a
0,04 metros. ¿Cuánto valdrían las áreas? De una vez vamos a aprovechar este espacio. Área 1 sería pi por radio 1 al cuadrado, pi por 0,08 metros al cuadrado, y el área 2 sería igual a pi por radio 2 al cuadrado, pi por 0,04 metros al cuadrado. Vamos a poner el resultado final, ¿verdad? No se nos olvide elevar al cuadrado. Entonces, primero serían 0,08 al cuadrado. Eso me da un 6,4 por 10 a la menos 3, es decir, 0,2064, y luego eso por pi. Y el resultado sería 0,0201 metros cuadrados, redondeado a tres cifras significativas. Y el área 2, bueno, la verdad es que también podríamos sacar aquí la velocidad del radio se reduce a la mitad, la velocidad aumentaría 4 veces, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer podríamos a partir de una velocidad, pero vamos a calcular las áreas. Entonces sería 0,04 al cuadrado por pi. Y eso da un 5,0203 redondeando por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Dependiendo del modelo de calculadora que utilices, si utilizas una muy básica, seguramente el resultado aparecerá como 0,20503. Ahora, si tienes una calculadora científica, el primer resultado seguramente te lo expreso así, como lo puse, 0,0201, y este resultado como 0,20500, más bien como 5,003 por 10 a la menos 3. ¿Por qué no expresó el primer resultado en notación científica? Es que en la notación científica se utiliza especialmente para cantidades verdaderamente pequeñas, y 2 centésimas no es tan pequeño, por decirlo así. Generalmente se utiliza cuando se habla de milésimas, cuando en notación científica quedaría por 10 a la menos 3. De ahí en adelante, 10 a la menos 4 y así sucesivamente lo expresaría como notación científica, ¿verdad? Bueno, pues de esta fórmula vamos a despejar, ¿verdad? Entonces de aquí la velocidad sería igual al gasto entre el área. El gasto es el mismo, pero tengo dos áreas. De aquí entonces la velocidad 1 sería igual al gasto entre el área 1, y la velocidad 2 sería igual al gasto entre el área 2, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. 0,04 metros cúbicos sobre segundo, divididos entre el área 1 aquí está, entre 0,0201. 0,0201 metros cuadrados. Ya hicimos el análisis de unidades anteriormente, multiplicando medios por medios, extremos por extremos, el resultado quedaría en metros sobre segundo. Son las unidades de rapidez o velocidad. Y la velocidad 2 sería el gasto, que es el mismo, 0,4 metros cúbicos sobre segundo, sobre el área 2, y el área 2 es 5,03, o vamos a hacerlo así, 0,00503 metros cuadrados. Las unidades tenemos la misma combinación de unidades, ¿verdad? El primer resultado, 4 entre 0,04 entre 0,0201 sería igual a 1,99. Sigue un 0, así que así lo tendremos que dejar, 1,99 metros sobre segundo. Y aquí es donde les decía, bueno, la verdad es que si lo razonamos un poco, la velocidad tiene que ser 4 veces superior, ¿no? Si el radio disminuye a la mitad, el área disminuye a una cuarta parte, la velocidad aumenta 4 veces. Vamos a comprobarlo. 0,04 entre 0,0503 da como resultado 7,95. Este es casi 2, este valor es casi 8. Entonces ahí vemos que si son 4 veces mayor esta velocidad, 7,95 metros sobre segundo. Es un poco más engorroso cuando dan el gasto y hay que calcular las dos velocidades. Es más fácil cuando dan una velocidad para calcular la otra, ¿no? La ecuación de continuidad. Pero se pueden presentar los dos casos. Entonces vamos a calcular la presión 2. La presión 2, vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces sería densidad entre 2. Nuevamente vamos a decir, si no nos indica nada al respecto, vamos a considerar que es agua, y el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Entonces sería densidad sobre 2, dice la fórmula, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, entre 2 por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad 1 al cuadrado es 1.99 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad 2. La velocidad 2 son 7.95 metros sobre segundo al cuadrado. Pues bueno, 1000 entre 2, 500. 500, todavía le faltaba, ¿verdad? Eso sería si calculara la diferencia de presiones. Pues si quiero calcular la presión 2, entonces ya nada más sumo el valor de la presión 1. Y esto más 100.000 pascales. Es lo que marca el manómetro en la primera parte de la tubería. Ahora sí, 1000 entre 2 son 500. Voy a seguir mejor por aquí abajo. 500 kilogramos sobre metro cúbico por 1.99 al cuadrado menos 7.95. Vamos a hacerlo ya solo en un paso, en dos pasos adicionales. 1.99 al cuadrado menos 7.95 al cuadrado. La diferencia dentro del corchete sería de menos 59.2 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y eso más 100.000 pascales. Entonces el producto de 500 por 59.2 es igual a 29.621. Redondeado a tres cifras significativas, sería menos 29.600. O tal vez para los que no están tan familiarizados con el redondeo a tres cifras, vamos a dejarlo así, 29.621. Cuando pasemos a kilopascales, ese 21 ya nos vamos a olvidar de él de todas maneras, ¿verdad? Entonces, pascales más 100.000 pascales. ¿Qué nos indica el primer término? Es solo la diferencia de presiones. El que sea negativo indicaría que la presión del fluido al pasar de la primera a la segunda parte bajó 29.000 pascales. Entonces, si en la primera parte tenía 100.000 pascales de presión y baja 29.000, ¿cuánto tendría en la segunda parte, verdad? Entonces, por eso se suma la diferencia a la presión original. Entonces, eso le vamos a sumar 100.000 pascales y eso da 70.378. No es que la presión sea negativa, sino que será menor. Y eso en kilopascales sería igual a 70.4 kilopascales. Aquí le vamos a poner su marca de que este es el resultado. Y como les digo en las clases, si dejamos tres cifras significativas, prácticamente en cada paso el resultado sería el mismo. Si aquí pudiéramos un 29.600 pascales más 100.000 pascales, ¿verdad? Luego esto se va a convertir en un menos 29.6 kilopascales más 100 kilopascales, ¿verdad? Y de todas maneras llegábamos al mismo resultado, 70.4 kilopascales. Notemos otra vez, ¿dónde es mayor la presión? ¿Dónde es mayor la presión? La presión es mayor en donde el líquido fluye más rápido. Y eso como que es contraintuitivo. Alguien podría decir, no, entre más rápido fluya un líquido es mayor la presión que ejerce. ¿Verdad? Tal vez hasta podría argumentar. Yo he visto en documentales, en videos, que hay cortadoras de agua que pueden cortar láminas de algún metal. ¿Y cómo funcionan esas cortadoras de agua? Simple y sencillamente hacen que salga un chorro muy fino y muy rápido y puede cortar así, rebanar una lámina metálica. Entonces, no es más bien cuando se mueven más rápido los líquidos, cuando tienen más presión, es que aquí tenemos que distinguir dos cosas, presión interna y presión externa. Sí, un chorro de agua más rápido ejercería una presión en lo que se impacte, pero nosotros estamos considerando que estuviéramos adentro de la tubería. Imagínense que fuéramos un buzo microscópico y fuéramos nadando a través de esa tubería, ¿no? Entonces, al ir pasando por esta parte sentiríamos más presión y en esta parte sentiríamos menos presión, ¿verdad? Una analogía que utilizo, bueno, tal vez no sea tan acertada, es que las partículas en la primera parte, como se mueven más lento, entonces quieren avanzar
Las de atrás las están empujando y las de adelante no se mueven rápido, no las dejan avanzar con tanta libertad. En la segunda parte están fluyendo más rápido y se comprimen con una presión menor entre sí las partículas, ¿verdad? Pero bueno, es solo una analogía, pero esa es una regla del que establece o que se puede concluir a través de la ecuación de Bernoulli. Donde se mueven más rápido los líquidos es donde tienen menos presión. Lo mismo ocurre con los gases, aunque la expresión de la ecuación de Bernoulli se modificaría. Todas estas expresiones son para líquidos. En el caso de gases, ya tendríamos que hacer algunas consideraciones adicionales, ¿no? Pero también en un gas se cumple lo mismo. Entre más rápido fluye un gas, es menor la presión, ¿sí? Y entre más lento se mueva, es mayor la presión, ¿verdad? Bueno, ahorita hacemos algunos comentarios al respecto de esto. Vamos a hacer el último ejercicio de un tubo, de un flujo horizontal, para después ya dar paso a un flujo de sección constante, pero con desnivel. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio ya de una manera más directa y rápida. Ya los otros los hemos hecho con más detalle. ¿Cuál es la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2 en el dispositivo de la figura, ¿no? Entonces, ya quedamos que en la parte más gruesa la presión es mayor, entonces la diferencia de presión nos debe quedar positiva. En donde fluye más lento el líquido, es mayor su presión. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Nos dan una velocidad. Entonces, aquí la velocidad 2 la encontraríamos a partir de la ecuación de continuidad. Despejando de la ecuación de continuidad, la velocidad 2 sería igual a la velocidad 1 por el área 1 entre el área 2. Y aquí, como se dividen las áreas, podemos calcularlas, dejándolas en centímetros y sin multiplicar por pi, ¿verdad? Bueno, a lo que me refiero es a lo siguiente. Área 1 sería igual a pi por radio 1 al cuadrado, pi por 4 centímetros al cuadrado. 4 al cuadrado son 16. Entonces el área la expresaríamos así: 16 veces pi centímetros cuadrados. No es que el área sean 16, no nos interesa realmente saber el área, sino sería por más de 40 centímetros cuadrados, ¿verdad? El área 2 sería igual a pi por, y el radio 2, ahora nos dan directamente los radios, no nos dieron los diámetros, pi por 10 centímetros al cuadrado. Y 10 al cuadrado son 100, el área la expresaríamos como 100 por pi centímetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, entonces la velocidad 2, vamos a ponerlo por acá, la velocidad 2 sería igual a velocidad 1 por área 1, velocidad 1, 12.5 metros sobre segundo por el área 1 por 16 pi centímetros cuadrados entre el área 2 entre 100 pi centímetros cuadrados. Ahora este cuadrado iba dentro del paréntesis. Muy bien, entonces hacemos la operación y entonces serían 12.5 por 10. Bueno, antes que eso se cancela el valor de pi, se anula los centímetros cuadrados. La operación serían 12.5 por 16 entre 100. Y el resultado es 2, ¿verdad? Lo cual es lógico porque en la parte más ancha es donde menor será la velocidad, ¿sí? Entonces disminuye de 12.5 a 2 metros sobre segundo la rapidez. Muy bien, entonces ya quedamos que solo vamos a tomar esta parte de la fórmula para estos casos de flujo horizontal. Entonces la diferencia de presión es presión 2 menos presión 1. Sería igual a densidad sobre 2, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, sobre 2, que multiplica a, y luego por aquí tendríamos un 12.5, velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, 12.5 metros sobre segundo, al cuadrado, menos 2 al cuadrado, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, pues ya de este lado tenemos un 500, 1000 entre 2 son 500, 12.5 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4, son 152.25, ¿verdad? Aquí tendríamos un 152.25. Pues no tiene más cifras, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y luego al multiplicarlo por 500,
El resultado serían 76.125 pascales positivos, 76.125 pascales. Es una cantidad grande, entonces lo expresaríamos como 76.1 kilopascales. Y bueno, así ya haciéndolo directo, sin tanta explicación, tal vez ya no se hizo tan engorroso. Y bueno, hasta podríamos ahí poner un cronómetro en cuánto tiempo resolvimos el ejercicio, ¿verdad? Bueno, también aquí fue un poco más sencillo porque nos dieron una velocidad para calcular otra, que eso simplifica un poco las cosas, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho, anticipado, la presión aumentaría. Si en la primera parte, en la parte delgada, fueran la presión de 200 kilopascales, en la parte gruesa serían 276.1 kilopascales. Eso representa solo el incremento de presión, ¿verdad? Como decíamos, esta es una regla de los gases. Esto permite explicar pues muchos fenómenos que vemos a nuestro alrededor, pero esa regla también se cumple en líquidos y gases. Un líquido y un gas, mientras más rápido se mueva, mayor es su presión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez algunas aplicaciones que pudiéramos mencionar. Tal vez has escuchado cuando están hablando del clima, que la persona que está dando ahí las indicaciones dice, y tenemos una baja de presión, por decir algo, en la zona del Golfo, o tenemos una baja de presión en la zona del Pacífico, ¿no? Cosas por el estilo. Y uno se pregunta, ¿y eso a mí qué me interesa, no? En realidad, yo quiero saber si va a llover o no va a llover para determinar si saco mi paraguas o no, ¿verdad? Bueno, ese es un sinónimo de decir que va a haber mal tiempo. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica no es constante. La presión, por ejemplo, a nivel del mar de 101.3 kilopascales es una presión en condiciones, digamos, de un clima tranquilo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero si empiezan a haber corrientes de aire, entonces los gases al moverse más rápido y nosotros que estamos adentro del gas experimentaríamos o resentiríamos una presión menor. Es decir, una baja de presión es que va a haber mal clima, ¿verdad? Eh, este principio de Bernoulli, que indica que en las zonas donde los líquidos y gases se mueven más rápido es donde tienen menos presión, nos permite explicar, por ejemplo, cómo es que vuelan los aviones, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en un avión visto así de lado. Entonces, bueno, ¿cómo se verían sus alas de ese avión así de perfil? Sus alas más o menos tendrían esta forma. Son planas en la parte de abajo. Esto se puede resolver de dos maneras diferentes, ¿eh? Con la siguiente idea, que sean planas en la parte de abajo y curvas en la parte de arriba. Digamos, aquí tenemos una parte del ala y la parte de arriba tendría más o menos esta forma. O sea, más o menos tendría esa forma, como que el ala saldría de la pantalla, ¿no? Estamos viendo de lado, acá está el piloto, acá están los pasajeros, sus ventanitas. Esa forma va a obligar a que el aire circule más rápido en la parte superior del ala que en la parte inferior. En ambos lados, cuando esté volando el avión, me refiero a cuando vuele el avión, por ambos lados la presión disminuiría, pero disminuye más en la parte superior. ¿Por qué? Porque las partículas se mueven más rápido las que circulan por la parte de arriba que por las que circulan por la parte de abajo. Es que en realidad no son las partículas las que circulan por el ala, es el ala la que circula a través de las partículas de aire, pero de manera relativa lo podríamos considerar así, como que estas dos partículas se van a separar cuando pase el ala y se vuelven a juntar cuando el ala ya pasó. Entonces, solo como que se separaron y se juntaron, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, pero ya viéndolo de una manera relativa, es como que circuló una partícula de aire por la parte de arriba y otra partícula de aire por la parte de abajo y llegan a este punto al mismo tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál circuló más rápido? ¿Cuál tendría, si ambas se separaron y se encontraron al mismo tiempo, cuál tuvo que circular más rápido, la que va por la parte de arriba o la que va por la parte de abajo? La respuesta es la que va por la parte de arriba. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tiene que recorrer un camino más largo que la partícula que circula en la parte de abajo en el mismo tiempo. Se tiene que apurar más para encontrarse con su amiga de la que se separó por el paso del ala, ¿verdad? Muy bien, bueno, una forma en la que un ingeniero puede determinar
en dónde circula más rápido el aire, si en la parte de arriba o en la parte de abajo, es a través de un túnel de viento, en donde se producen unas líneas de flujo de un gas que son visibles. Al final de este video voy a poner un video muy interesante en la lista de reproducción de cómo se ven las líneas de flujo en el ala, en un ala, ¿verdad? Entonces, bueno, esos chorros de algún gas que se puede ver visible, cuando pasen por el ala, uno se van a desviar por la parte de arriba y uno se desviarán por la parte de abajo. Los diseñadores saben cómo regla, así igual, tendríamos que dedicar un poco más tiempo a explicar esto, pero saben que en donde las líneas de flujo se ven más juntas, una vez que circulan, entonces vamos a poner por acá unas líneas de flujo, va a estar un poquito complicado, donde están más juntas es donde el gas, el vapor, o más bien el aire circula más rápido, y donde se separan más es donde, y en la parte de abajo se verían más separadas, es donde el aire circula más lento, ¿verdad? Entonces en ambas partes del ala eh, bajaría la presión, pero bajaría más en la parte superior que en la parte de abajo, porque entre mayor velocidad tenga un gas, en donde tenga mayor velocidad es donde tiene menos presión. Esto lo de las líneas, hago referencia a lo de las líneas de flujo por lo siguiente, porque además de conseguir este efecto de que circule más rápido el aire por arriba que por abajo con la curvatura en la parte superior y la parte plana en la parte inferior, esto también se puede conseguir con un ala, aunque tenga la parte de arriba y de abajo curva. Hay diferentes formas de alas, ¿no? Entonces podría tener un ala, una forma como de ojo, pero con lo que se puede conseguir el mismo efecto, a ver si puedo dibujarlo rápidamente, es con la inclinación del ala. Supongamos que tengo un ala que es curva tanto en la parte superior como en la parte inferior. También hay otros diseños en los que las alas son cóncavas o cóncavas en un lado y convexas en el otro. Pues digamos que el ala es curva, pero está inclinada. Con esto también se produciría que las líneas de flujo que circulan en la parte superior estén más juntas, lo cual indicaría que circularía más rápido el aire por arriba que por abajo, ¿verdad? Entonces pensemos nuevamente en el ala, tenemos el ala típica con la que nos imaginamos, plana por abajo, curva por arriba, ¿verdad? Otra vez hacemos un dibujo del ala. Entonces, antes de que circule el avión, antes de que vuele el avión, pues la presión sería la misma en la parte superior que en la parte inferior. Tendríamos presión atmosférica de arriba hacia abajo en la parte superior del ala y tendríamos presión atmosférica de abajo hacia arriba en la parte inferior del ala. Aquí tendría que dibujar flechas exactamente igual de largas en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Sí? Ya me queda un poquito más corta. Pero una vez que empieza a circular, empieza a moverse el avión, disminuye la presión más en la parte superior que en la parte inferior. En la parte inferior también disminuye, pero no disminuye tanto como en la parte superior. Esto me va a producir una diferencia de presiones parecida a la que se presenta en la fuerza de flotación y esto va a dar una fuerza vertical hacia arriba, como la fuerza de flotación también. A esta se le llama fuerza de sustentación, que aumentará a medida que aumente la velocidad del avión, ¿verdad? Entonces los aviones vuelan gracias al principio de Bernoulli, a la diferencia de presiones. En el caso de un helicóptero, bueno, pasa lo mismo con las alas, ¿verdad? Las alas más o menos podrían tener esta forma, también planas en la parte de arriba y curvas en la parte de abajo, perdón, y curvas en la parte de arriba. Así nos podemos imaginar las alas de un helicóptero. No así, ¿verdad? Vamos aquí a recortar un poquito. Así nos podemos imaginar las alas de un helicóptero. Y de todas maneras, la curvatura en la parte de arriba hace que las partículas tengan que recorrer una mayor distancia en la parte de arriba que en la parte de abajo y por lo tanto moverse más rápido y al estar girando las hélices del helicóptero habría menor presión también en la parte de arriba que en la parte de abajo, ¿verdad? Otra vez una diferencia de presiones que también produce una fuerza de sustentación, ¿verdad? Hay muchas demostraciones, ¿verdad? Y esto también se demuestra luego con el siguiente experimento así muy simple. Entonces, voy a ver si me alcanzo a ver en la cámara. Una hoja de papel, a lo mejor has visto esta demostración. Tenemos una hoja de papel que está, la dejo así colgando.
¿Qué pasará si soplo por la parte superior de la hoja? Te doy tres opciones. Opción A, la hoja se baja, se empuja hacia acá, cuando sople por arriba de la hoja. Opción B, no le pasa nada. Opción C, se levanta. ¿Qué dirías tú que le va a pasar a la hoja? Pues vamos a soplarle. ¿Ves? Se levanta la hoja. ¿Por qué? Bueno, cuando está colgada, bueno, tenemos una presión atmosférica de los dos lados igual de intensa, pero cuando circula el aire por la parte de arriba, entonces eso reduce su presión. Hay menos presión en la parte de arriba hacia abajo que en la parte de abajo hacia arriba. La presión atmosférica empuja más, con mayor fuerza, mayor intensidad hacia arriba la hoja, ¿no? Esta es una demostración sencilla. Otra demostración, si pongo dos hojas así paralelas, y soplo en medio de las hojas, ¿qué pasará con las hojas? Te doy tres opciones. Se separan, se juntan o no les pasa nada, permanecen colgando, ¿verdad? Voy a soplar entre las dos hojas. Repito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso? El aire que circula, bueno, ahorita en condiciones normales, el aire entre las dos hojas tiene una presión igual a la atmosférica, empuja hacia afuera las hojas con la misma intensidad que el aire en la parte externa de las hojas. Pero a la hora de que circula el aire en la parte interna, reduce su presión. Tendríamos una zona de baja presión entre las dos hojas y es mayor la que tengo a los lados, ¿verdad? Y hay muchísimas demostraciones muy interesantes de la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, una de ellas es tomar un embudo como los de laboratorio, ya sea de plástico o de vidrio, y con una pequeña pelotita de unicel ponerla dentro del embudo y empezar a soplar por él. Y con la pelotita de unicel de manera que esté en la parte de abajo. Uno pensaría que la pelotita va a salir disparada y sin embargo se mantiene suspendida. Ahora voy a describir un poquito a lo que me refiero. Digamos aquí que voy a dibujar rápido un embudo. Ponemos una pelotita de unicel en esta parte, así en la parte de abajo y soplamos por aquí. Entonces uno pensaría va a salir disparada la pelotita de unicel y no, se mantiene flotando, se mantiene pegada a esta zona mientras uno continúe soplando. ¿Por qué? Bueno, porque uno hace que el aire circule por esta zona y por, digamos, la estrechez, ¿sí? Por lo reducido que es el espacio, es como una tubería en la que reducimos la sección, vamos a hacer que por ahí fluya más rápido, que por ahí fluya más rápido el aire y entonces voy a tener una zona de baja presión y en la parte de abajo hacia arriba tenemos la presión atmosférica y es la que va a mantener suspendida a la pelotita de unicel, ¿verdad? Bueno, ahorita también me quedé pensativo porque con respecto a la ecuación de continuidad, haciendo un paréntesis, que es otro asunto. Si abrimos la llave, en el caso de una llave, el flujo no está limitado por una tubería, pero el chorro adopta esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la caída es acelerada, entonces si la velocidad va aumentando, entonces se tendría que ir reduciendo el área del flujo, ¿no? Entonces llega un punto en el que se mueve tan rápido el agua, que entonces las gotitas se separan, ¿verdad? Y entonces, pues ya ahí vemos que el movimiento sí es acelerado. Si el movimiento fuera acelerado, en una tubería, entonces la tubería tendría que irse haciendo cada vez más delgada, ¿verdad? Perdón por el paréntesis. Eso tiene que ver más bien con la ecuación de continuidad. Hay algunos detalles que a veces los menciona uno como profesor, a veces se le olvidan a uno, ¿verdad? Entonces este es el ejemplo de la ecuación de Bernoulli, cómo funciona. Otra situación en donde se presenta es, por ejemplo, en los efectos que pueden tener los balones, las pelotas de tenis, de voleibol, cuando se les pega, que pueden tener cierto efecto. En el caso de un balón, ¿qué se tendría que hacer para que se mueva con efecto? Y este principio se aplica por igual al tenis, al voleibol, etcétera, ¿verdad? Pegarle de tal manera que provoquemos que el balón gire. En el caso del tenis, es pegarle como rebanando, ¿no? Con la raqueta, como rebanando, no pegándole frontalmente, sino como tallándola. Lo mismo al patear un balón o al pegarle una pelota de voleibol, pegándole como tallándolo, ¿verdad? Entonces imaginemos que el pie, que esto es un pie. Entonces, ¿cómo tendríamos que pegarle para darle efecto? Pues, por ejemplo, podría ser así.
le peguemos en esta dirección, no de lleno. Si le pegamos así no le daríamos efecto, hallando el balón. Entonces, ¿qué vamos a provocar? Por esa dirección que le dimos al golpe, el balón inicialmente se movería en esta dirección, ¿sí? Si le pegamos de esta forma, pero al mismo tiempo haríamos que el balón empezara a girar, pero girara de esta manera, en este sentido. El balón inicialmente se va a mover hacia arriba y hacia la derecha. Entonces el aire, por decirlo así, relativamente va a circular en esta dirección con respecto al balón, por los dos lados, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí con el giro en esta zona, van a estar encontrados el giro del balón con la dirección del aire. Van a como estar encontrados el aire y el giro. Y eso va a hacer que la velocidad relativa sea mayor de ese lado. Mientras que en este lado el balón está girando en la misma, con el mismo sentido que está circulando el aire. Ahí, sí, ahí habría un roce del aire con menos rapidez. Entonces bajaría más la presión en esta zona. Aquí tendríamos una presión menor, la presión atmosférica se reduce y de este lado tendríamos una presión atmosférica también reducida, pero mayor que la del otro lado. De tal manera que se va a producir una fuerza en esta dirección, ¿verdad? Que va a ir cambiando dependiendo de la trayectoria que siga el balón. El balón se mueve en esa dirección, pero la fuerza actúa en esta otra. Esto va a producir que el balón adopte una trayectoria curva, ¿verdad? No con tanto efecto, pero bueno, de ahí es de donde viene el efecto de los balones. Y podemos encontrar más situaciones. Por ejemplo, hay una muy interesante que es el efecto Magnus. También voy a poner un video al final. Voy a poner un video de un túnel de viento en un ala, en la misma reproducción. Voy a poner un video del efecto Magnus y también de otras interesantes demostraciones de la ecuación de Bernoulli. En el efecto Magnus puede ser que un balón que se deja caer desde una altura muy grande haciéndolo girar, antes de que toque el piso, se levante. Este efecto puede hacer que incluso deje de caer para empezar a subir, ¿verdad? ¿Y dónde se va a detener o qué va a pasar con él? Bueno, tú puedes irte adelantando y buscar efecto Magnus, ¿verdad? Bueno, otra demostración rápida de la ecuación de Bernoulli. Pues mira, tengo esta cartulina recortada, un círculo en ella y bueno, tenemos aquí un alfiler que está atravesado por un alfiler y voy a poner ese alfiler en esta abertura de este carrete. Lo ponemos así y voy a soplar por el otro extremo, ¿verdad? Con toda la fuerza que yo quiera. ¿Qué pensaría uno que pasaría con la tarjetita, con la cartulina que se va a botar, ¿no? Tal vez no me creas que estoy soplando, lo puedes hacer en tu casa. Entonces, ¿por qué no sale volando? Porque otra vez el aire que sale por esta zona, sale por el estrecho espacio que tiene, circula muy rápido, entonces se produce una zona de baja presión y del otro lado tenemos la presión atmosférica, ¿verdad? Otra demostración entre tantas de la ecuación de Bernoulli.